ser Dios. En la pizarra está el cántico, usted lo puede cantar si no lo sabe. Puedo acercarme a ti, puedo caminar junto a ti, puedo escucharte, puedo sentirte aquí. Libertad de conocerte, Dios. Puedo acercarme a ti, puedo caminar junto a ti, puedo escucharte, puedo sentirte aquí. Nada me separa de tu amor, mi Dios. Confiando estaré de que volverás por mí, Señor Jesús. Yo te anhelo, te deseo, eres mi pasión, Señor. Solo quiero adorarte y amarte con todo mi ser. En tu mano cantaré de tu poder. Exaltado Dios eterno, la gloria sea para ti. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Quiero que veas ahí el coro. Ok, listo. Amén. Disculpe que nos toca a nosotros arreglar algunas cositas. Si hay algún hermano que esté acá en este costado que quiera venir al frente, pues lo invitamos. Tenemos sillas vacías aquí, tenemos sillas vacías ahí. Creo que de frente tendrían la posibilidad de ver los versículos, pero no los quiero incomodar. Lo dejo a su elección. Los reposos de los orígenes. En una línea de pensamiento, creo que este año va a ser un año igual que todos los demás, de 365 días, pero el pensamiento que Dios ha querido traer a través de la palabra profética es año de reposo. Indudablemente, hermano, si yo le preguntara a cuántos no le gusta tener reposo, yo estoy seguro que nadie levantaría su mano. Pero si yo digo a cuántos les gusta tener tiempos de reposo, pues evidentemente por una muy buena razón usted duerme todos los días 8 horas y algunos hasta 16, bendito el nombre del Señor. Esto pero ese es nuestro reposo. Antes de presentar el tema, Pablo dice que queda un reposo para nosotros. Y el reposo que queda para nosotros es dejar de hacer nuestras obras para hacerlas de Dios. Entonces, me gustaría que usted supiera que hay una manera de reposar, pero así de rápido. Cuando usted deja de hacer lo que a usted le da la gana y usted empieza a hacer lo que usted sabe que Dios quiere que usted haga. Ahora, me gustaría detenerme un minuto aquí, porque la palabra también del Señor enseña que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, superando la palabra pecado y superando, bendito el nombre del Señor, el pensamiento, dando por sentado que usted está haciendo lo que Dios quiere que usted haga, entonces yo quiero bendecirlo, bendito el nombre del Señor, con este otro versículo. Y este otro versículo es el que acabo de mencionar. El verdadero reposo es dejar de hacer nuestras obras para hacerlas de Dios. Recuerdo que en Cuba
Una vez alguien me dijo que si yo era hijo de Isaías 43:10, y entonces yo le contesté: no, yo soy hijo de Juan 3:16. Eso es un lenguaje, ¿verdad? Porque el que me habló es testigo de Jehová, y entonces me veía mi proceder, y entonces me dijo, para identificarse conmigo: eres hijo de, ese versículo dice: vosotros sois mis testigos. Y entonces yo le dije: no, yo soy hijo de Juan 3:16. Una vez alguien vino y me dijo: tú guardas el sábado. Y entonces le contesté de esta manera: yo guardo todos los días para el Señor, porque todos los días son del Señor. Pero es impresionante lo que hace la religión, porque eso es lo que hace la religión. A veces a mí me asusta, a veces usted me asusta, le quiero contar, porque yo digo: ¿será que todavía le queda la costumbre antigua de ir a misa? Porque solo llega los domingos, ¿verdad? Pero está bien, entiendo que hay trabajo y todas esas cosas, pero a mí eso me preocupa. Sinceramente, como pastor, me preocupa, porque la gente llega a misa para calmar su conciencia. El resto de la semana, usted sabe, Dios no está presente. De repente, si le pongo una vela a ese Dios que no es Dios, me calma la conciencia. Si le pongo una manzana para que coma, también. Pero lo interesante de esto es que el Señor, mi Señor, no necesita ni que yo le ponga un vaso de agua, porque Él es el agua de la vida. Él no necesita que le ponga un pedazo de pan, porque Él es el pan de vida. Él no necesita que le ponga una vela y le encienda una vela, porque Él es la luz. Bendito el nombre del Señor, de nosotros. Pudiéramos empezar por ahí para allá describiendo todo lo que es nuestro Señor, y sería impresionante. Entonces, para que usted entienda qué tan de Dios es esto, el primero que reposó fue Dios. Porque la Biblia dice que Él reordenó la tierra en 6 días. Algunos dicen que son días literales de 24 horas, otros enseñan que no puede ser, porque no fue hasta el 4º día que se hizo el sol y la luna y se crearon los ciclos de día y de noche. Pero yo no voy a discutir eso. Para mí eso es discúlpeme, una tontería. El Dios al que yo sirvo, no en 24 horas, en un segundo puede hacer toda la creación, porque Él es Dios. Y el Dios en el que yo creo tiene el poder en un segundo de hacer todo lo que hasta el día de hoy, dicen los científicos, ha tardado millones de años. Entonces, no discuto tampoco de ese tema con nadie, porque el mayor milagro y el mayor misterio es el Verbo hecho carne, y a mí ya se me reveló. Entonces digo, tengo paz en mi corazón, ¿verdad? Entonces, pero tendríamos que ir a Génesis, y eso es algo que en algún momento yo he compartido de una forma ligera con usted, pero quiero empezar a hablar de los reposos, de los orígenes. Génesis significa orígenes, y entonces quiero que nosotros veamos algunos reposos que aparecen en la palabra de Dios. Número 1, gloria a Dios, el primer reposo. Y espero que esté prestando atención un minuto. Nosotros no somos numerólogos, pero sí le prestamos atención a los números, porque en la Biblia, por alguna muy buena razón, aparecen números. Por alguna muy buena razón, y nosotros decimos y enseñamos, bendito Dios, que todo en la palabra está inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, capítulo 7, para los que toman nota, número 7 es número de pacto, número 7 es número de perfección, número 7 es número de reposo. Si usted toma notas, usted tiene una secuencia de los números 7 en la Biblia. Por ejemplo, tendría que ver que en el sueño que tuvo aquel rey y que Daniel interpretó, estoy hablando del rey Nabucodonosor, hubo 7 años
habían 7 años de abundancia y luego después habían 7 años de escasez y de necesidad. Como el Señor lo mostró, fue con un sueño de 7 vacas gordas y luego después salían otras 7 flacas que se comían las gordas. Y eso, hermano, dejó a Nabucodonosor temblando, porque imagínense, para empezar, las vacas son herbívoras, comen hierba. No son animales en el orden alimenticio que comen carne, pero sin embargo él vio que 7 vacas flacas terminaban devorando a las vacas gordas. Vio 7 espigas abundantes y luego después vio 7 espigas flacas, dañadas, sin frutos, sin grano, y terminaban devorando. Entonces podríamos hablar, hermano, de los números 7 en Apocalipsis. Están los 7 sellos del 7º sello, salen las 7 trompetas de la 7ª trompeta, salen las 7 copas, y es impresionante la secuencia de 7 que hay en las escrituras, porque para empezar 7 días tiene la semana y 7 días eran los que duraba la fiesta de los panes sin levadura. No sé si todavía usted tiene algún número 7 por ahí, ¿verdad? Son un montón de 7. Pero entonces yo quiero que usted vea esto, porque en las escrituras esto llama la atención. Eso llama la atención, por ejemplo, que sea un capítulo 7, un versículo 7, y que Noé signifique 7, porque el significado de Noé es reposo, o sea, y el número 7 es pacto, el número 7 es perfección y el número 7 es reposo. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, el número de la bestia es 666. Pero por ejemplo, podríamos mencionar que 3 cosas son las que dan testimonio en la tierra y las 3 se vuelven sello. 3 cosas dan testimonio, dice la palabra del Señor. Entonces esas 3 que dan testimonio en el cielo, entre paréntesis, en los originales nunca aparece 3 cosas son las que dan testimonio en el cielo, sino que lo que aparece es 3 cosas son las que dan testimonio en la tierra. Y entonces la Biblia menciona al Espíritu Santo de Dios, que es Dios, y ese es perfecto, bendito el nombre del Señor. ¿Sí o no? Es Dios. El Espíritu Santo, dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Bendito Dios. Entras en un pacto. Está el Espíritu Santo, está el agua, bendito Dios, que es la palabra, y está la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Hoy vamos a tomar Santa Cena, pero recordemos por unos minutos que la sangre de los corderos únicamente cubrían el pecado, y por supuesto había una manera profética, y aunque había un sacrificio, había una manera profética de decirle a Dios: yo creo en este sacrificio. Porque miren lo que sucedía. Dice la palabra de Dios que el pecador, discúlpame hijo, el pecador tenía que venir y poner su mano sobre el cordero, y venía el sacerdote y ponía encima su mano, y con la otra mano el sacerdote con un cuchillo en mano degollaba al cordero, y de ahí no podía quitar la mano hasta que el animal no botaba toda su sangre y caía muerto. O sea, era un acto profético y un acto de fe, poner la mano sobre el animal y decir: yo creo en el sacrificio que Dios proveyó para que yo sea libre de mis pecados. Entonces es impresionante, a la luz de la palabra de Dios, cómo Dios estuvo haciendo provisión siempre para que el hombre, bendito el nombre del Señor, entrara en el reposo,
entrara en pactos y entrara en perfección. Quiero que recuerde esas tres cosas: pacto, reposo y perfección. Pacto, reposo y perfección. Este es por la sangre. ¿Ok? ¿Me está oyendo, hermano? Ok. El reposo por la palabra, porque tú la recibes y deja de hacer tus obras para hacer las de Dios. O sea, ¿cómo haces las obras de Dios? Conociendo la palabra y conociendo lo que Dios quiere que tú hagas. Y esta perfección, ¿por quién viene? Por el espíritu de la santidad, el espíritu de la perfección, el espíritu de vida que es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, solo quiero, hermano, que nosotros miremos unos minutos acá, y en unos minutos me voy a cambiar de onda. Entró Noé, que significa reposo, en el arca. O sea, el arca es tipo de Jesucristo. ¿Dónde tendríamos que entrar? Por favor, tendríamos que entrar en Cristo. Algo que nosotros hemos mencionado varias veces, pero a usted, hermano, no le quepa duda, le conviene que yo le repita esto. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea que hay que estar en Cristo. Pablo decía: quiero ser hallado en Cristo, quiero ser hallado en Él, quiero conocerle. Dice la palabra del Señor que la intención de Pablo era que si lo iban a buscar a él, no lo encontraran fuera de Cristo, sino que lo encontraran dentro de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ok, miremos aquí unos minutos. Entró en el arca, y con él, ¿quiénes entraron? Entraron sus hijos, entró su mujer, entraron las mujeres de sus hijos. Dice la Biblia, a causa del diluvio. Dos o tres observaciones que quiero hacer. La Biblia no dice que sus hijos eran justos. La Biblia no dice que sus nueras eran justos. La palabra del Señor no dice ni siquiera que su mujer era una sola carne con él y que por lo tanto ella también era justo. Lo que dice la palabra de Dios, que el justo era Noé. ¿Ok? Eso es lo primero que yo quiero que usted vea. Dice la Biblia que hubo un hombre que fue removida su cárcel, y fue sacudida su cárcel, y en medio de la oscuridad aquel carcelero le dijo al apóstol Pablo y al apóstol Silas: ¿qué es necesario que yo haga para que yo sea salvo? Y el Señor le dijo: cree en el Señor Jesucristo. Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación viene ¿por qué cosa? Por creer. La fe viene por el oír, y el oír ¿qué cosa? La palabra de Cristo. Y la salvación viene por recibir el sacrificio de Cristo por fe en nuestros corazones. Miremos unos minutos aquí. ¿Por qué viene el reposo? Número uno, ¿por qué entra el reposo? Según lo que le puse ahí. Número uno, ¿por qué viene? Por causa de la obediencia. Detengámonos unos minutos. Noé: voy a destruir la tierra. Así estamos nosotros, predicando el rapto y luego la destrucción. Así estamos nosotros. Entonces, Dios mío, va a darle con lo mismo. Y no digo que ese sea usted. Primero Dios, usted esté oyendo lo que Dios le dice a la iglesia. Pero me gustaría que usted prestara atención. Nunca había llovido, nunca. La Biblia dice que de la tierra subía un vapor, y con ese vapor, dice la Biblia, las plantas se alimentaban. Pero Dios dijo: voy a enviar un diluvio. Ahorita me voy a meter en eso. Pero ¿por qué viene el reposo? ¿Por qué viene el reposo? ¿Por causa de qué? De la obediencia. Me gustaría que usted entendiera que no es que él se echó a dormir. No, este sí era un buey. Se echó 100 años trabajando para terminar el arca, con unas medidas descomunales. O sea, no cree usted que era una chalupa lo que estaba haciéndose. Dios le dio el diseño de un barco descomunal para meter
lo que Dios quiso que entrara en el arca. Otro día hablamos de los animales puros que eran 7 parejas y de los impuros únicamente uno. Pero me gustaría que usted mirara un justo en medio de varias generaciones y creaciones, porque esto es importante que yo lo menciones. O sea, el Adán de Génesis 1 no es el Adán de Génesis 2. El Adán de Génesis 1 le hicieron hombre y mujer. El Adán de Génesis 2, a la mujer se la sacaron de su costado. Luego se menciona en la Biblia, para andar rapidito, Génesis capítulo 5, que hubo creaciones llamadas los hijos de Dios que vinieron y se encendieron saliéndose de sus cuerpos de luz para tener relaciones sexuales. Y déjeme decirle, hermano, hay un montón de teólogos que dicen que eso no es posible, pero la Biblia dice que sí sucedió. Y eso, si un teólogo viene y me dice, no, eso no es posible porque ángeles son asexuales, entonces yo le diría 2 o 3 cosas. Primero, los ángeles del reino de la luz, todos tienen nombres masculinos, para empezar. Todos los que se mencionan en la Biblia tienen nombres masculinos. Que no tengan sexo no quiere decir que no tengan género. Luego, las entidades caídas, todas son femeninas. Las que se conocen en la Biblia son entidades. Entonces, discúlpeme que Dios le haya puesto límites a ellos para que no tuvieran sexo, no quiere decir que no podrían tenerlo. Si exactamente eso fue lo que hicieron, desobedecieron a Dios y se salieron de sus cuerpos de luces, y dice la Biblia que los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Y entonces, impresionante, hermano, porque dice la Biblia que se dio lugar a los gigantes que empezaron a devorar la tierra. Entonces, no me voy a meter ahí porque ni siquiera el tema es ese, pero yo lo que quiero que usted vea cómo la tierra estaba corrompida. ¿Puedo hacerle una pregunta? Voy a hacerle una pregunta. ¿En qué se diferencia esta tierra de aquella? ¿En qué se diferencian los pecados de ahora de los de aquella época? Dios santo, déjeme contarle cuál es la única diferencia ahora. La única diferencia es que Dios escogió a la iglesia y llamó a la iglesia los hijos de Dios. O sea que esa nueva creación, los hijos de Dios, somos nosotros, la iglesia. Hasta ahí. Pero dice la palabra de Dios, hermano, no me lo estoy inventando. Por favor, lea Job. Ahí están los hijos de Dios. Lea Génesis capítulo 5, ahí están los libros. Mi deseo no es contender con usted ni discutir teológicamente si esto es posible o no es posible. Léase Judá para que usted vea que la Biblia dice que abandonaron sus cuerpos de luz. Léalo. Entonces, después de todo esto, me gustaría decirle algo. Nosotros somos la nueva creación a la que Dios llama los hijos de Dios. Una nueva creación que no está destinada ni a contaminarse, una nueva creación que está destinada para irse con el Señor en el nombre de Jesús, porque le estoy hablando a una iglesia que considero es iglesia de rato. A mi Dios no me mandaría a pastorear a gente que se van a quedar en la gran tribulación, pero de todas maneras, si alguno se queda, ese es su problema, no es mío, porque la trompeta yo la toco. El problema sería que yo no avisara. Pero me gustaría por unos minutos que usted viera el número 2, un justo en medio de varias generaciones y creaciones que hicieron que el pecado llegara a la misma presencia de Dios. Ok, déjeme quedarme aquí, porque en unos minutos voy a tomar Santa Cena con usted. Entonces, quiero abrir mi corazón como pastor. Quiero pedirle a usted
como padre y como madre. Primero voy a empezar por usted. Usted tiene que ser un testimonio para su casa y su familia. Gracias a Dios por los dos, amén. Tiene que ser un testimonio. En una época como esta hay que ser un testimonio. O sea, no solo que no conozcan cosas feas de ti. Si no las conocen, que no las conozcan, no porque eres un hipócrita y un zorro que sabes esconder las cosas, sino que realmente Dios conoce tu espíritu y tu corazón y te declara justo. Bendito el nombre, porque si alguien puede declarar que un hombre es justo, ese no soy yo, ese es Dios. Pero lo próximo que quiero pedirle a los padres en el nombre de Jesús, que trabajen el arca con sus hijos. Y lo próximo que digo, que trabajen, yo no creo que que Noé hizo solo el arca, sino que la hizo también con sus hijos, pero sus hijos no eran justos, ni las esposas de sus hijos eran justos, pero trabajaron por el arca. Lo próximo que yo quiero pedirle a los padres, esto, hermano, quiero pedírselo de todo corazón. Si usted sabe que un hijo suyo está en pecado o ha tenido una caída, no le permita pasar a ministrar aquí delante. Se lo quiero pedir de favor. No es posible, hermano, que haya incluso hasta comentarios que a veces, hermano, me han llegado y yo he dicho, no puede ser posible, no es posible. Y que los padres se callen, que su chamaca metió un hombre en su casa. Discúlpeme, yo digo, no, eso no es cierto, eso no es posible, eso no pasa en esta iglesia. Pero déjeme decirle algo, porque yo quiero abrirle mi corazón. Cristo está a las puertas, y creo que tus hijos pueden ser salvos si no te vuelves un tolerante. Creo que tus hijos pueden ser salvos si tú te vuelves un testimonio y un ejemplo para tus hijos. Pero el testimonio y ejemplo, que te vuelvas un acicate y que seas capaz de decirle a tu hijo, si no te arrepientes te vas al infierno. Que seas capaz, bendito el nombre del Señor, de poner los puntos donde hay que ponerlos y de decirle a tus hijos, ese es a tus hijos, a tus hijas, ese es un lugar santo de Dios y no te voy a permitir corromperlo. Dígame en qué es peor esta sociedad, o en qué es mejor esta sociedad que aquella. Entonces, regresemos aquí unos minutos, porque déjeme decirle que aquella sociedad estaba llena de generaciones y de creaciones que estaban inundadas en pecado. Pero Noé se guardó para el Señor. Dígale a su hermano, pero tú te puedes guardar para el Señor. Tú te puedes guardar para el Señor, porque tú estás en presencia de Dios. Esto no es juego, hermano. Discúlpeme, esto no es juego. Si hay alguno que quiere jugar con esto, va a jugar a costa de su vida, porque la Biblia dice que los que tomaron indignamente la santa cena, dice la Biblia, algunos debilitaron, otros se enfermaron y hasta otros murieron. Entonces nosotros tenemos que saber, disculpe, hermano, pero ¿y no era reposo el culto? Pues claro que sí. Es reposo cuando tú sabes lo que tú tienes que hacer y tú lo haces. Entonces me gustaría que usted viera unos minutos este punto, el número 3, donde la fe y las obras se conjugan. O sea, nadie puede decir que yo no creo, o cree y no actúa. O sea, la fe sin obra es, ¿qué cosa, hermano? Muerta. Es muerta la fe sin obra. Aquí me gustaría que usted entendiera que aunque la Biblia nos enseña a nosotros a forzarlos a entrar por la puerta, lo que salva no es las obras sino la fe.
Pero luego, después de que hay fe, entonces tiene que haber obras que están conectadas a esa fe. ¿Tú crees? Bien has dicho. Lo primero que dice Pablo, ¿tú crees? Bien has dicho, los demonios creen. Pero después dice, ¿tú crees? Bien has dicho, entonces muéstrame tu fe con las obras. Muéstrame que realmente tú amas y respetas a Dios. Muéstrame que realmente hay temor de Dios en tu corazón y que cuando tú le sirves no es una burla, no es un juego, sino que tu vida es una vida que está conectada a tu fe, es una vida de piedad. Entonces miremos aquí unos minutos donde la fe y las obras se conjugan. Disculpe, hermano, yo creo que para servir a Dios tenemos que dedicarle tiempo. Y cuando le estamos dedicando tiempo a Él, estamos dedicando tiempo para nuestra salvación. Estamos haciendo las provisiones, estamos enviando tesoro para el cielo, estamos dedicando tiempo para hacer lo que debemos de hacer. Ahora, mire el número 4, donde no existe temor. Porque yo creo que es importante, hermano, que nosotros hablemos un minuto de esto. No tienes que tener temor de juicio alguno, porque Dios nos hace libre. O sea, disculpe, quien confiesa el pecado y se aparta de él, ¿qué dice la Biblia que pasa con él? Alcanza misericordia. Trágatelo. No lo hables. Ocúltalo. Escóndelo. Y un día Dios te lo sacará. Pero ahora, eres un hijo de Dios. Eres libre por la sangre de Jesús. Tienes el poder y la autoridad de Dios para comenzar una nueva vida, porque el Señor la pone tu reloj en cero y te dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, no hay condenación para los que entraron dentro del arca. Se puede estar cayendo el mundo, se puede desatar los juicios. Por eso yo tampoco discuto. Yo creo que hay una iglesia que se va en el rapto, y creo que hay otra iglesia que se va a mitad del rapto. Siempre están los extremos. No, toda la iglesia se va a mitad del rapto, y siempre está el otro extremo que dice: no, al final de la gran tribulación es cuando se va a la iglesia. Por eso yo no discuto. ¿Usted sabe por qué no discuto de eso? Tampoco. Primero enseño lo que nosotros creemos, y lo creo de todo corazón. Hay una iglesia que se va en el rato. Hay una iglesia que va a pasar la gran tribulación. Eso lo dice la palabra de Dios. Y hay otra iglesia, tristemente, a Israel, capítulo 7. De hecho lo llaman iglesia también, la iglesia que pereció en el desierto. Entonces yo digo, discúlpeme, ayúdenme a predicar. Dígale a su hermano qué iglesia eres, por favor. Dígale a su hermano: ¿Eres la iglesia que perece en el desierto? ¿Eres la iglesia del rato? ¿Eres la iglesia que pasa la gran tribulación? Cosa seria. Pero ya que estamos aquí, sin meternos en el callejón de las trompadas, como dice mi papá, yo no discuto con nadie que quiera discutir de ese tema, si es al final, al principio. Yo lo que sé es que como hijo de Dios vamos a ser guardados. ¿Usted me está oyendo, hermano? Si alguno entra en la gran tribulación porque tiene que lavar sus ropas, y esa es nuestra doctrina, ahí va a suceder algo extraordinario. El Espíritu Santo de Dios recordará palabras, y dice la Biblia que ellos se dejarán degollar por causa del testimonio de Jesucristo y de la palabra. O sea, Jesús incluso a eso se les va a aparecer para darle fuerza. Déjate cortar la cabecita, papaito. ¿Pero por qué tiene que ser así? Porque en la gracia jugaste con el sacrificio mío. Entonces ahora, para que pases un chin de lo que yo pasé en la cruz del Calvario por ti. No esa manera de pago, esa manera de lavarte. Entonces, solo quiero que piense unos minutos esto, porque eso es interesante. Cuando hay quiero que me oiga, cuando hay anuncios de juicio en la iglesia, no debería de haber temor, pero sí debería de haber temor de Dios.
porque de que viene, viene. Ahora, lo que debería de ver, y no deberíamos de ser unos descarados, deberíamos de ser gente santa, hermano, que se guarda para Dios y vive el evangelio conforme a lo que se nos ministra, bendito el nombre del Señor. Entonces, ese es un hombre que estaba rodeado de gente sucia, pero no contaminó su vida. Mire, hermano, no creo ni siquiera que él le dedicó tiempo a... ¿Sabe quién le dedicó tiempo a orar por todas las inmundicias que le rodeaba? El justo Lot, que dice la Biblia que afligía su alma por causa de tanta asquerosidad que le rodeaba. Asquerosidad incluso que estaba dentro de su propia casa. Pero no me voy a meter ahí. Solo decirle que no creo que ni siquiera Noé estaba preocupado por lo que estaba viendo. Tenía una palabra de promesa. ¿Cuántos tienen palabra de promesa? Pero yo le creo a Dios. Entonces no tengo que tener temor, sino que tengo que tener una confianza extrema en lo profético de Dios. Yo le pido, hermano, porque ese va a ser reposo para tu alma y para tu espíritu, que le creas a Dios, que le creas su palabra, que le creas a los profetas. Bendito el nombre del Señor. Hoy me pareció impresionante escuchar que la adoración que yo le doy a Dios es más grande que toda la adoración que le brindan a Satanás. Eso, Dios santo, quebró mi corazón. Usted sabe por qué, porque a veces cuesta trabajo decir un gloria a Dios, y parece uno aquí adelante un animador de las nenas que levantan los pies con los Dallas Cowboy. Nosotros, hermano, alabe a Dios, hermano, honre a Dios, hermano, glorifica a Dios. ¿Sabes qué? Su adoración, le dice usted a las danzoras, pero claro, algunas de ellas se tienen que convertir. Le dice a las danzoras, hermanas, alaba y adora a Dios. Y ellas con sus ojos cerrados, a mí qué me importa. Y entonces yo digo, Señor, ¿a qué venimos a la iglesia? Si yo le pregunto a usted, todos nosotros contestaríamos, venimos a adorar a Dios. ¿Por qué no lo adoramos? Porque tenemos el libraco aquí, solo que no lo hemos bajado aquí. Y algunos hasta piensan que es capricho mío. ¿Y por qué tienen que ser como él dice? Tremendo problema. Si dices, ¿por qué tiene que ser como dice mi profeta? Tienes tremendo problema. Porque cuando un siervo de Dios habla, la iglesia debería prestar atención. Yo, hermano, yo no subestimo, bendito Dios, ni la profecía, y la discierno y la escucho y digo, ahí vamos, en el nombre del Señor Jesús. Por favor, número 4, no tienes por qué tener temores, sino que tiene que haber, ¿qué cosa? Por favor, extrema confianza en la palabra de Dios. Donde existe un oído inteligente, hazme un arca. 100 años después entra en el arca. Yo no creo que Dios le hablaba todos los días. Yo lo que creo es que Dios le dijo, hazme un arca. Estas son las medidas, va a llover, prepárate. Y ahora se echa 100 años trabajando. Ay, hermano. Y lo más difícil es vivir rodeado de gente incrédula y de gente endemoniada. Porque al primer culto que había preparado don Noé, bendito el nombre del Señor, fue toda la congregación, la gloria de Dios se manifestó, y probablemente más de uno hasta se arrepintió y levantó la mano y aceptó al Señor Jesús. Va a llover y viene una destrucción descomunal. Va a llover. El problema, hermano, es que ya no va. El problema es que no va a caer agua. Va a llover, pero va a llover fuego. Y mi deber es decir, hermano, pero y este es el año de reposo. Sí, pero ¿y quiénes son los que van a reposar? ¿Quiénes reposan? Los justos que entran en el arca. Pero
Porque yo tampoco, discúlpeme hermano, mi papá declaró esto proféticamente, pero como el año de la revelación, yo no creo que la revelación le llegó a todos. Y como creo y lo afirmo y lo sostengo, quiera Dios que el reposo le llegue a todo el mundo, pero el reposo le llega a los justos. En medio de una generación impía que se burla de Dios, en medio de una generación que hace cosas atroces, hermanos, en medio de esa generación, entonces hay justos, y esos justos sirven de testimonio. Porque tampoco quiero que me oiga. ¿Cuántos Noé más había en aquella época? ¿Cuántos Noé más había? Solo ese, ¿verdad? Ok, en una generación de gente que hace cosas mal hechas, y usted es el único justo, ¿a quien le habla a Dios? Sí, y le habla también a los impíos, pero a través de tu testimonio. Tú eres el único justo y empiezas a trabajar. ¿Y qué estás haciendo? Preparándome para el día del Señor. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué gimes tanto delante de la presencia del Señor? Porque quiero que mi casa sea salva. Y ustedes, pero la gente está, pero ¿y qué te pasa? Y mira, ¿y por qué eres tan diferente? Hermano, hoy en día lo más fácil es ser camaleón. El camaleón tiene una característica. El camaleón usa el mimetismo para agarrar el color del palo al que se arrima. Entonces cuando uno es camaleón y no es hijo de Dios, cuando está en la iglesia, brinca, salta, danza, grita, hasta donde puede, ¿verdad? Luego después cuando sale, de acuerdo al grupo en el que está, en ese adopta el color de la. Yo declaro en el nombre de Jesús que usted no es un camaleón, que usted es un hijo de Dios, pero empieza a vivir como un justo, que aprecia la sangre de Jesús y que quiere realmente ser marcado por la palabra, ser marcado, bendito el nombre del Señor, por los tratos del Espíritu, ser marcado, bendito a Dios, por la sangre de Jesús, apartado. Entonces dice la palabra del Señor que este hombre, discúlpeme, este hombre tenía un oído pero fino. Hazme el arca. 100 años después creo que Dios le dijo, porque no creo que Dios le habló todos los días, sencillamente era su vida, era su devoción con Dios, era su trabajo y la gente. ¿Y tú qué estás haciendo? Yo el arca. Pregúntale a tu hermano, ¿y tú qué estás haciendo? Por favor, serio. ¿Y a qué le dedicas el tiempo? Le quiero pedir, hermano, le quiero pedir a los hijos que amen a Dios. Y ahora le quiero pedir a los hijos de los hijos que obedezcan a sus padres, que no los avergüencen, que no los hagan sufrir. Es cosa seria la responsabilidad que tiene un hijo, hermano, delante de Dios, porque usted no es un perro, no es una perra abandonada en la calle. Usted tiene padre y tiene madre, bendito el nombre del Señor. Debería de honrarlos, bendito Dios, debería de bendecirlos, debería de obedecerlos, hijo, hija, por favor, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Papá, hermano, ¿qué tiene que ver con esto, con el tema? Pues sencillo, el único justo, ¿quién era, por favor? Noé. Okay, y el único justo un día abrió su boca y dijo: hijitos, el Señor me dijo que entráramos en el arca. ¡No! Que yo, solo 18 y tú vas a ver lo que voy a hacer. No. Ay, hermano, aquellos sí sabían que tenían por padre a un hombre de Dios. Hijitos, Dios me habló y me dijo que entráramos en el arca. Más te vale que le oigas la voz
a tu papá que le sirve al Señor. Más te vale. Hijito, por favor, entremos. Y papaito pidiendo por favor, porque eso no fue obligado. Hijito, y acuérdese que hasta ese momento ni una gota de agua. Hijito, por favor, arrepiéntete. Pero papaito, no le toleres pecado a tus hijitos. ¿Ok? Y ahí entraron en el arca, cerraron las puertas. Dígale a su hermano, cerró la puerta. No te dice, eso no te dice a ti que después que tú entras tienes que aprender a cerrar puertas. Perdóname, eso no te envía ningún mensaje. Ya estás dentro de Cristo. No te dice que tienes que cerrar una puerta. O sea, no, hermano, ya estoy dentro de Cristo. ¿Sí? ¿Y crees que terminaste o no será que después que entraste vuelves a oír la voz de Dios? Porque oído inteligente, constrúyeme el arca. Oído inteligente, hazme favor, llegó el momento de entrar. Entra 7 parejas de animales puro, 1 de impuro. Entra tú, entra tu esposa, entran tus hijos, entran las esposas de tus hijos. Y después que entró, Dios le dijo, después que entró, porque de obediencia en obediencia, después que entró, Dios le dijo, cierra la puerta. ¿Me ayuda a predicar? Dígale a su hermano, si quieres recibir reposos en tiempos de juicio, aprende a oír inteligentemente. Entraste y Dios te dice, cierra la puerta. Ok. Déjeme decirle algo. Para los que me están escuchando, están oyendo este tema y pueden discernir al Espíritu de Dios y la palabra. Si usted quiere, déjele puertas abiertas. Pero quiero garantizarle algo. Cuando salgamos de aquí y salgamos con la disposición de cerrarle puertas al enemigo, cerrarle puerta al pecado, cerrarle puerta a todo aquello que no es de Dios, Dios va a venir por fuera y va a hacer así, ¡pah! Y va a poner un sello, porque es por dentro. La puerta la cerró Noé, pero por fuera, quien selló la puerta y la cerró fue mi Señor. Dice la Biblia, Noé cerró por dentro y por fuera vino el sello de Dios. Estos son míos, esto no hay quien los toque. El mundo se viene abajo, esto se va a inundar, toda la creación va a ser destruida, pero allá adentro tengo mi especial tesoro. Bendito el nombre del Señor. El especial tesoro de Jesús es lo que está dentro de Cristo, no es lo que está afuera, es lo que está dentro. Que Dios te bendiga. Primera semana terminada. Próximo domingo hablo de la segunda semana. Póngase de pie. Estás en tiempos difíciles. Quiero que me oigas, estás viviendo tiempos difíciles. Estás viviendo tiempos difíciles. Pero para ti hay promesas de salvación. Yo no puedo dejar de hablar de yo no puedo, hermano, yo ni siquiera puedo dejar de hablar del pecado que quiere inundar la iglesia. Porque la gente, el pueblo de Dios es tan que Dios tenga misericordia, que no se da cuenta cómo es que el apóstol Pablo dice que tenemos que correr la carrera con paciencia, porque hay un pecado que nos asedia. O sea, es algo que va a luchar,
que te va a caer atrás. Primero Dios que no me dé alcance, pero le da a dar alcance a los que se detengan. Yo quiero en el nombre del Señor Jesús, una vez más, decirle a los padres, pero esto no quiero que lo vea como una carga, sino que quiero que lo tome como un privilegio. Dios lo puso a usted por cabeza de su casa, de su familia. Y que hay cosas, hermano, extraordinarias que se derraman a través de tu cabeza para tus hijos. Si tú quieres ignorar lo malo que ellos están haciendo y no los quieres disciplinar, que Dios tenga misericordia, porque Dios se va a ocupar de ello. Ahora, yo le bendigo en el nombre de Jesús. Y le bendigo, usted sabe por qué, hermano. No solo porque tengo autoridad para bendecirle, le bendigo porque usted es un bendito de Dios. Porque nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Usted es un escogido de Dios. Así que quiero dejarte un mensaje. Dios no le habla a los padres, a los hijos. Dios le habla a los padres. Aprenda a obedecer a sus padres. Dios nunca invierte el orden de la autoridad. Dios sabe a quién hablar. Y le quiero decir a los padres que estamos metidos también en un área de mucha bendición, pero a nosotros Dios nos va a demandar. Te dije, a Eli le dijeron, no le impediste a tus hijos que me ofendieran de la forma en que lo han hecho. Si usted me dice a mí, hermano, ¿qué usted espera? Pues yo espero que usted y toda su casa entren en el arca. Sería yo un hombre de muy malas entrañas si yo no quisiera que tus hijos fueran salvos. Para empezar, hermano, ¿cómo amarte a ti y aborrecer a tus hijos? Eso no es posible. Pero yo creo que los padres necesitamos tomar un lugar. Y es el lugar que Dios nos dio. O sea, es un lugar que yo no te estoy dando, ni que yo te estoy imponiendo, sino que es un lugar que Dios te dio. Eres el padre para bendecir. Eres el padre para instruir. Eres el padre para enseñar. Eres el padre para plantar en tus hijos. La Biblia dice, instrúyelo. Así que lo que Dios le estaba diciendo a Elí es, no solo eres el sacerdote, sino que eres el padre. Y permitiste que tus hijos corrompieran el ministerio. Porque eso fue lo que hizo Elí. Le permitió a sus hijos que sus hijos corrompieran el ministerio. Sus hijos se volvieron unos fornicarios, violadores, hermanos, desvergonzados a la puerta del templo. Unos desvergonzados a la puerta del templo, pecando y haciendo cosas terribles. Entonces yo quiero augurar, no augurar, profetizar de acuerdo a lo que profetizó mi padre. Año 2018, año de reposo. Pero el reposo es para los justos. Y un justo a quienes sus hijos le obedecen. Ellos no eran justos, ellos no tenían tratos de Dios, Dios no les hablaba a ellos. Dios a quien le habló fue al padre. Y el padre llegó a casa y dijo, Dios me habló. Sí, ¿qué te dijo? Construyamos el arca. 100 años, hermano. Aunque la venida del Señor tarde, quiero decirte en el nombre de Jesús que sin duda Él vendrá y no tarda. Porque dice la Biblia que algunos lo tienen por tardanza, pero no tarda. Y lo único que está haciendo es, como es un Dios de tanta misericordia, lo que está esperando es que nosotros nos arrepintamos
Le hagamos al Señor metanoeo. No es posible, hermano. Escuche, quiero que me oiga. No es posible que en nuestra familia que nos sirve a Dios, nosotros hayamos visto peleas, traiciones, adulterio, pecados terribles, y nosotros no entendamos que Dios nos sacó de ahí. En días pasados dije, te podrás dar cuenta que de toda tu casa a ti fue el que Dios escogió. En días pasados dije, ¿y quién le dice que a Dios que no? Si dice la Biblia, ahí está Saúl y ahí está Jacob. Dice Dios, aborrecí a Saúl y escogí a Jacob. ¿Y será que el amor de Dios lleguemos al punto de confundirlo, que lo vejemos en su sacrificio? Que nos burlemos de ese sacrificio y que ahora una vez más, tomé Santa Cena, voy a tomar vida de nuevo otra vez, sin entender. Hermano, pero si todas estas cosas que usted, porque quiero que sea salvo. Y escuche, porque quiero dejar esto en su corazón, y ya nos metió y todos fueron salvos. Perdone, y en la próxima bajada del tren, cuando el arca reposa en el monte Ararat y sale, porque tenían un hombre justo, lo primero que viene es y levanta un altar, hace un sacrificio. Y cuando eso sube a la presencia de Dios, hermano, Dios dice, nunca más voy a destruir la tierra con agua, nunca más. O sea que las aguas era algo que Dios tenía ahí pendiente para. Pero un hombre se paró en la brecha y adoró a Dios. Y ahora quiero mostrarte la otra parte, y que ya los hijitos eran salvos. Pues chica, hermano, el muy bandido sale y quiere violar a su padre, a su abuelo. Algunos dicen que era su nieto. Bueno, vamos a tener que pedirle al Señor que Dios nos haga un milagro, de verdad. Que esto se haga realidad. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que esto se haga realidad. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, tú y tu casa. Padre que estás en los cielos, si queremos reposo, Señor. Señor, incluso no queremos oír de alarma, de guerra, de batallas, de conflictos. Señor, no queremos oír de desgracias. Queremos ver la vida de nuestra casa y de nuestra familia sirviendo a Dios, hijos sirviendo a Dios, lleno de tu unción, lleno de tu espíritu. Señor, que venga temor tuyo a nuestro corazón, que venga, Señor, que venga temor tuyo acerca de las cosas santas, Señor. Señor, que venga temor a nuestros corazones de manera, Señor, que nadie se quiera presentar delante de ti de una forma liviana, haciendo burla, Señor, del sacrificio de Jesús, teniendo por inmunda la sangre de Cristo, pisoteando tu nombre, haciéndole, Señor, afrenta al Espíritu Santo. El primer reposo de los orígenes se lo diste a una familia de justos, Señor. Se lo diste a la familia de un justo. En medio de una generación perversa,
en medio de generaciones corrompidas, donde se habían, Señor, se desarrolló la era, Señor, de las mitades. Y hoy estamos viviendo lo mismo: mitad cristiano, mitad mundano, mitad hombre, mitad mujer. La era de los androides, Señor, de los humanoides, Señor. Mezcla de los hijos de Dios con mezcla de los hijos de los hombres. Y Bramasai, creaciones que decidieron abandonar el traje de luz para corromperse, Señor, y que en esta generación de cristianos, te estoy pidiendo, Señor, que venga un espíritu de santidad, un espíritu de amor por ti, un espíritu de amor por tu palabra. Señor, en medio de esta generación de cristianos, yo te estoy pidiendo, Señor, que podamos ir y presentarnos delante de tu presencia, sabiendo que si tú nos hablas, Señor, es por misericordia, porque tú ni siquiera tendrías que avisarnos. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Señor, tú eres Dios. Te ruego, Dios mío, que se acabe la burla. Te lo suplico, Señor. Señor, te ruego, Señor, oh Dios, que se acaben, Señor, los violadores del altar y del sacrificio. Señor, te lo suplico, Padre. Te lo pido, Señor. Te ruego, Señor, que aprendamos a mirar en las cosas santas, en las cosas, Señor, que nos fueron reveladas, Señor, oh Dios, en el privilegio, Señor, oh Dios, de entender, Señor, la salvación, el sacrificio, recibirlo por fe. ¿Cómo es que tú preparaste mi tierra y pusiste un don, Señor, que se llama fe? Y no lo usé para irme tras la idolatría, sino que lo pusiste para el momento en que me hablabas. Señor, yo te estoy pidiendo, que venga reposo, Señor. Te estoy pidiendo que venga reposo, Señor. Que venga reposo, Señor, en medio de nosotros. Estoy pidiéndote algo más, Señor. Que venga, Señor, tu reposo a través de los arrepentimientos, a través, Señor, de la decisión de hacer las cosas que a ti te agradan, Señor. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Y yo te suplico que esta congregación sepa, por testimonio de la palabra y de tu espíritu, que cuando nosotros decidimos caminar contigo, nos volvemos una ofrenda. Y cuando decidimos, Señor, agraviarte, Señor, el mal olor de nuestro pecado llega a tu presencia. Y que tú simplemente nos tienes misericordia, Señor. Yo te pido que tú levantes la generación que conjuga fe con obras. Y una generación que no te sirve, Señor, por temor, sino por amor. Una generación, Señor, que ama tu palabra y que ama el obedecerte. Señor, yo te pido que tú eches fuera los pecados de fornicación
En el nombre de Jesús te estoy suplicando que tú eches fuera las inmundicias y las suciedades y las impiedades en medio de tu pueblo. Te estoy suplicando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que venga tu Rey. Te pido, Señor, venga una limpieza extraordinaria. Extraordinaria, Señor, que venga una limpieza extraordinaria, y el que no la quiera, Señor, que perezca. Pero te pido, Señor, que tu casa, tu altar, mi vida, Señor, y todo lo que nos rodee, Señor, oh Dios, sea santo, puro. Dios mío, te lo ruego, Padre Santo, oh Dios Santo, que después de cada tormenta nos demos cuenta que quien lleva, Señor, oh Dios, el barco y lo hace reposar, Señor, sobre un monte para luego ofrendarte a ti, eres tú, Señor. Y bramando, alabar, alabazar, alabayir, alabar. Señor, danos oídos inteligentes, Señor. Danos oídos inteligentes para escuchar, Señor, oh Dios, desde lo profético hasta la palabra profética más segura, Señor. Te lo ruego, Señor. Te lo ruego, Señor, oídos inteligentes. Señor, la iglesia va a recibir el testimonio del día de tu venida, porque ese día, Señor, la iglesia va a unir la voz al Espíritu Santo y te va a decir: ven, Señor Jesús, ahora, Señor, es tu día. Oh Dios Santo, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Límpianos y desbabilonízanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Adoremos unos minutos a Dios. Adoremos unos minutos. Ministros de la alabanza, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo Dios. Santo Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre Santo, ten misericordia, Señor. Gloria a Dios. Te exalto, Señor.